Comunicación. Ella nos acompaña también como el equipo de metodólogos de la sede de Trujillo. Nos acompaña ahí también el ingeniero Víctor Dávila Alicia. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Hola Alicia, buenas tardes. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Bien, ya estamos nosotros, Víctor, tú nos indicas. Sí, sí, podemos empezar para poder, bueno, ya se irán agregando los chicos. Ya. Y sí, vamos a grabarla, como te dije, vamos a grabarla. Ok, perfecto. Este taller, ya para los chicos que no pueden ingresar, podamos compartirlo con ellos posteriormente. Bien, voy a empezar. Bien, buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida al taller de redacción y ortografía para trabajo de investigación. Primero agradecer al equipo de humanidades, al equipo de los metodólogos, encabezado por el ingeniero Grant Illich, ¿no? Y el resto de integrantes de su equipo, y a los estudiantes que ya están presentes, darle la bienvenida. Agradezco. Igual a los estudiantes que están acompañándonos hoy día, siguiendo con el espíritu de colaboración entre el Departamento de Humanidades y la Facultad de Ingeniería. Hemos traído para ustedes esta charla, este conversatorio sobre redacción académica. Me está acompañando en esta sesión la profesora Alicia Calvanapón, la profesora Nancy López y el profesor Marlon Valderrama, quien somos metodólogos para la sede de Trujillo. Actualmente cumplimos nuestras funciones asesorando tesis, coasesorando tesis, así también como viendo la calidad de la redacción de los trabajos de investigación. Entonces, no sé, Marlon, si podemos compartir. Vamos a empezar con esta sesión, este conversatorio y esta charla. Bien. La redacción académica. Hay un mito, y lo digo mito, porque esto está desapareciendo cada día más. Se dice que los ingenieros no estamos muy comprometidos en la redacción académica. Y creo que actualmente eso ya está un poco dejándose de lado, toda vez que entendiéndose a la redacción académica como una redacción simple, lógica y sistemática, y desde ese enfoque nosotros sí podríamos entender y sí podríamos lograr una redacción de calidad. Voy a dar pase al profesor Marlon Valderrama, quien nos va a ofrecer esta parte introductoria de la redacción académica. Adelante, Marlon. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bien, la reunión del día de hoy es para un poco dar orientaciones
muy puntuales sobre una redacción académica. Y para ello, pues tenemos que tener en claro qué vendría a ser una redacción académica, ¿no? En sí, la intención para poder tener, o la clave, creo yo, a mi parecer, o por la experiencia que tenemos en esto de la investigación y en algunos artículos que Hola, hola. Creo que se desconectó el profesor. Hola. Bien, mientras el profesor Marlon se vuelve a conectar, vamos avanzando en esta parte. Bien, mientras el profesor Marlon se conecta, profesora Alicia, no sé si nos puede comentar su experiencia respecto a cómo usted ha encontrado la redacción en las investigaciones. ¿Cuáles son esas falencias más importantes de manera general que ha podido encontrar? Bueno, sí, efectivamente hemos encontrado algunas falencias en cuanto a la redacción que hoy en día todavía se sigue continuando, lo cual lo vamos a detallar conforme hagamos la presentación. Sin embargo, algunos aspectos se podría ir mencionando ya. Por ejemplo, la redacción que nosotros debemos de hacer es de una forma impersonal y debemos de tener mucho cuidado en considerar el estilo de citación con el que trabaja la universidad, toda vez que al final los trabajos van a ser no solamente expuestos a ser visibles y estar en un repositorio de la universidad o en el repositorio de Alicia, Concité o Renati de la SUNEDU, sino también hoy en día todo el mundo lo puede observar. Y la idea es que cada una de las escuelas o facultades con las que se trabaja, nosotros debemos de redactarlo coherentemente, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, respetando los estilos de citación con el que se debe de trabajar. Bien, gracias, doctora. Mientras el profesor Marlon se va conectando, quería hacerle una consulta. Un momentito, ha habido un bajón de luz, por eso, profesor Marlon, sí, vamos a seguir. Vamos a coordinar. Bien, profesora, en ese sentido, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre la redacción que hacemos nosotros en la tesis respecto a la redacción que nosotros hacemos en un artículo? ¿Hay alguna diferencia respecto a la redacción? Bueno, sí, definitivamente hay diferencias, pero más que en redacción, definitivamente es en cuanto a la estructura. Cuando nosotros hacemos un trabajo para que sea publicado en alguna revista, debemos en primer lugar hacer caso a todas las directrices que allí nos indican. Una vez que nosotros consideramos esas directrices, ahí incluso también en muchas ocasiones nos van a indicar la forma como nosotros deberíamos de redactar, ¿no? Nos indican incluso cantidad de líneas que se debe considerar por párrafos, cantidad de palabras, y allí es cuando nosotros debemos de ajustar. Sin embargo, nosotros en la universidad también tenemos una estructura para presentar cada uno de los productos de investigación de acuerdo al nivel en que se está desarrollando, ya sea en pregrado o en posgrado. Bien. Sí, sí no se ve la presentación. Estamos ahorita pasándonos el archivo porque se fue la luz. Ahorita nos vamos a compartir. En este caso, profesora Alicia, es decir,
las estructuras, la estructura de redacción, la estructura en todo caso, Hola, hola. va a variar, sí, Marlon, si puedes ir Hola. compartiendo, sí te escuchamos. Dependiendo de la Dependiendo de la revista, revista, dependiendo de la revista, vamos a redactar de acuerdo a la estructura que tiene cada revista. ¿Esto es cierto o todas son iguales? No, cada revista tiene una estructura en particular. En cuanto a la presentación, claro que todas seguimos el mismo método científico, ¿no? Pero sin embargo hay que seguir la estructura que nos indica la revista. Por eso había hablado de las directrices que dan cada una de ellas. Sin embargo, siempre se sugiere que tratemos de publicar en aquellas revistas donde sean de nuestro propio idioma, ¿no? Tratando. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros podamos hacerlo en el idioma en el que se encuentre la revista. Profesor Marlon, estábamos, Sí, no sé, yo estaba hablando y hablando, pero no sé cómo me di cuenta que me parecía que no escuchaba el eco de alguien, ¿no? Y me doy cuenta que me había sacado del Teams. sí, ¿puede compartir, por favor, Marlon, Ok. para continuar? Hay Ya. una consulta. Ah, ya, ahí, Entonces hay una. no se escuchó nada, ¿no? No se, No, 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 nada, desde el comienzo. ok, ok. Ahí el ingeniero Víctor está pasando un enlace para que puedan, registrar su asistencia. Ya, ahora sí se logra Sí, visualizar. ok, ok, sí. Bien, bueno, lo que explicaba que para la redacción o para ejercer una buena redacción hay que tener bastante ejercicio de lectura. Si no logramos analizar lo que nos brinda la literatura científica, es un poco más complicado de poder redactar de manera coherente, de manera acertada, plasmando o difundiendo lo que queremos que el receptor o el lector nos entienda las ideas, ¿no? Entonces, una buena redacción es a través de una buena investigación y esto es a través de una buena lectura. Bien, entonces la redacción en sí es la construcción o asociación de ideas que podemos extraer de literatura científica y con unas técnicas o composiciones literarias podemos hacer llegar nuestras ideas o la idea del investigador hacia nuestro lector a través de los diferentes artículos científicos de revisión o de sus tesis que ustedes puedan producir, ¿no? Eh, para construir un párrafo, tenemos dos técnicas y vamos a ver en función a lo que podamos ir descubriendo en estas técnicas, ver con cuál de repente ustedes puedan optar y acompañarnos a construir y a redactar académicamente, ¿no? Una primera técnica es permitir a través del análisis y síntesis de información de la literatura científica. Por ejemplo, en esta técnica lo que primero se hace es, una vez que yo tengo seleccionada la información, es decir, por ejemplo, ya tengo una idea, tengo un tema de investigación que está alineado a una línea y una sublínea de investigación, entonces yo comienzo a recolectar o a buscar información científica, ¿no? Una vez que me he paseado por las diferentes bases de datos y he podido encontrar información, la selecciono, ¿no? Porque yo puedo encontrar 1000 artículos, pero los 1000 no todos de repente van a formar parte de mi tema. Entonces yo comienzo a hacer una discriminación en función a criterios de exclusión e inclusión y me quedo con de esos 1000, una cantidad que pueden ser 100, asumimos por ejemplo, ¿no? Esos 100 son los que son de la información seleccionada. Ahora, de esos 100 artículos comienzo ya a hacer otro análisis, ¿no? De esos artículos seleccionados. Y por ejemplo, si se dan cuenta, en esta tabla tenemos 8 citas. 8 citas que se han extraído de diferentes artículos, ¿no? Pero por ejemplo acá, si nos damos cuenta, en los 3 primeros artículos pertenece a un solo autor, ¿ok? Y ahí se ve, por ejemplo, en la primera cita, una idea que se extraído de este artículo en la página tal, y esta codificación que es en 218-656-1 es la codificación
de la extracción del artículo. Cuando uno va a la base de datos y extrae artículos, siempre les extrae en función con un código, ¿no? Entonces ese código es el nombre del archivo, del artículo que se encuentra en una base de datos determinada. ¿Bien? Ahora, si nos fijamos bien, las tres primeras citas corresponden a un autor, que es Florentina. La cita 4 al 6 también corresponde al mismo autor, pero diferentes años, ¿ok? De repente son diferentes publicaciones. Y la cita 7 y 8 corresponde a la autora Beatriz. ¿Bien? Entonces, en esta primera etapa, lo que hago es extraer información seleccionada de los artículos con los cuales estoy trabajando en la investigación. Segundo paso viene a ser hacer otra lectura a esas citas que he seleccionado y las relaciono. Si me doy cuenta, yo extraje 8 citas y en mi criterio, de acuerdo también a lo que yo voy conociendo del tema, lo que voy indagando, lo que voy empapándome sobre ello, voy sintonizando ideas, ¿no? Por ejemplo, en este caso veo que para mi criterio, como investigador y como conocedor de la lectura que estoy teniendo sobre estos artículos científicos, entonces voy a lo siguiente. Miren, veo que la idea 1 se relaciona bastante y tiene bastante apego con la idea 3. Así mismo también puedo ver que la idea 2 se relaciona o sintoniza con la idea 5 y 6. Y de la misma manera con la idea 4, 7 y 8. Entonces voy formando relaciones en esas 8 citas. Entonces, en esas 8 citas tengo 3 relaciones. La relación 1 con 3, la relación 2 con 5, 6 y la relación 4 con 7 y con 8. ¿Bien? Entonces, esas relaciones salen en función a la segunda lectura que voy analizando de la información que he seleccionado anteriormente. ¿Bien? Siguiente paso, acá vamos a reunir los enunciados, ¿no? Que se han relacionado en el paso anterior y vamos a identificar aportes principales, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar una relación nada más, la relación 4, 7 y 8, ¿ok? Muy bien, ahí está la relación 4, 7 y 8. La cita 4, cita 7 y 8, los tres se relacionan bastante, las ideas son muy familiares entre las tres, y entonces voy a trabajar esa relación. De esa relación comienzo a hacer otra depuración y me voy quedando con ideas claves de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la cita 4, lo que está resaltado con rojo es lo que más impacto genera y se relaciona con lo que quiero sacar o extraer propiamente solamente esa cita nada más, ¿no? Igual pasa con la 7 y la 8, ¿ok? Entonces estoy haciendo una depuración, otra depuración de estas citas, de esta relación, de estas 3 citas, ¿bien? Luego que ya voy identificando los aportes principales, los que ya están depurados y a los que ya van a ir o van a quedar para mi párrafo, entonces le voy dando un criterio lógico. Es decir, por ejemplo, en anterior paso, en la cita 4, 7 y 8, lo voy a ordenar. Voy a ver quién empieza primero en mi enunciado. Voy a decir que empiezo con la cita 4, o de repente empiezo con la cita 7, o de repente con la cita 8. Entonces ahí voy a dar un orden lógico. Voy a ver cuál de las 3 empieza primero. Entonces ahí voy dando el orden lógico y voy a ver que primero la cita 4 va a empezar primero. La cita 7 va a ocupar el tercer lugar de mi enunciado y la cita 8 va a ocupar el segundo lugar. No sé si ahí en este paso y en este paso queda claro. Por favor, me confirman. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? Esta es la técnica número 1 que el profesor Marlon nos está indicando. Luego seguramente nos va a indicar otra técnica. Muy bien, sigamos, por favor. Muy bien, entonces resumimos. Esta relación, 4, 7 y 8, voy a ver el orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? ¿Quién empieza? ¿Qué cita va a empezar primero? O empieza la cita 4, o empieza la cita 7, o la 8. Entonces, eso me lo va a dar el análisis que yo voy a encajar en los aportes seleccionados. ¿Y cuáles son esos aportes seleccionados? Lo que he resaltado con rojo. Que estos son los que me interesan y quiero que vayan en el enunciado. Entonces, yo tengo que darle un orden lógico para que se entienda, no hay una coherencia textual, ¿no? Entonces, esa coherencia textual lo voy a tener un orden, un criterio lógico acá, ¿bien? Y entonces voy a ver, este orden es el que va a ir en mi enunciado. Primero, ¿ok?
luego la cita que está en el medio va a ir al último del enunciado, y lo que está acá en este orden 2 va a ir ocupando ese criterio. ¿Bien? Entonces, ahora voy a unirlos. Voy a darle un criterio lógico, lo voy a unir utilizando conectores, ¿no? Entonces, más o menos me quedaría de esta forma, ¿ya? Uniéndolo, entonces acá estoy solamente juntándolo. Y ahora le voy a dar la coherencia colocando conectores, ¿bien? Y me quedaría de esta manera, ¿no? Ok, miren, si se dan cuenta, por ejemplo, acá coloco la importancia de construir los procesos de gestación, y acá. Entonces acá coloco los requisitos y voy colocando otras palabras que me van a permitir dar una formalidad a mi párrafo, una coherencia textual, un orden lógico a mi información, y así voy mostrando. Y esto a partir de todo un proceso o de pasos que he podido analizar y he sintetizado en este párrafo que ya está listo para poder ser colocado en mi redacción académica. ¿Bien? Ok, Entonces, profesor sí. Marlon, entonces podemos decir que a partir de la diapositiva anterior puedo usar ya la técnica del parafraseo. A partir de aquí puedo utilizar la técnica del parafraseo y me va a dar como resultado, como usted ha dicho, haciendo una integración con conectores, etcétera, puedo obtener este párrafo. Muy bien, claro. Hasta acá, hasta esta parte, solamente se está extrayendo claro, se extrayó la información tal cual, o sea, es textual todo, ¿no? Ya acá ya viene ya mi parafraseo. Hay sección de la última cita que lo podemos ver, es una cita textual, ¿no? Porque me indica la página, ¿no? Pero en cambio las dos primeras citas, la de Florentina y Minisic, son citas parafraseadas, ¿bien? Entonces ya acá ya voy a partir del análisis, voy a interpretar las ideas del autor colocando y adicionando mi forma lógica de cómo lo estoy colocando las piezas para poder, a partir del análisis que he tenido de los artículos, y voy formando mi párrafo. Y acá ya viene la composición literaria, pues, ¿no? Y acá viene ya este arte de poder redactar, ¿no? Pero sobre todo que haya un entendimiento, ¿no? Listo, podemos continuar, profesor. Acá tenemos otro ejemplo. Miren acá. Este párrafo es muy, muy interesante porque si está formado por párrafos analizantes, ¿no? En la cual el primer párrafo, por ejemplo, nos va a hablar sobre la logística, el segundo párrafo nos va a hablar sobre la competitividad, y el último párrafo nos va a hablar de la integración de lo tratado en el primero y el segundo párrafo. Pero si nos damos cuenta, en el último párrafo no hay citas. Y otra cosa más que quería también explicarla, ¿no? Se recomienda que los párrafos estén compuestos como mínimo 3 citas, ¿no? Hay párrafos que pueden estar de 3, 4, 5 citas, ¿no? Pero se recomienda que sean de 3 citas. ¿Y por qué? Para un mayor análisis, una mayor integración de ideas. Significa que estos autores comparten ideas. Entonces ahí se ve la riqueza del análisis, ahí se ve la riqueza de cuánto se ha podido, cuánta información se ha podido analizar, seleccionar, y que van a formar parte de mi soporte teórico, de mi investigación. ¿Bien? Entonces, el primer párrafo me va a explicar lo que es la logística, el segundo párrafo me va a explicar lo que es la competitividad, y el tercer párrafo me va a explicar la integración entre lo que es la logística y la competitividad, cómo la logística influye, se relaciona con la competitividad. ¿Bien? No estamos juntando los dos conceptos, ¿no? Sino estamos integrando los dos conceptos, ¿ok? Porque en algunos casos, por ejemplo, los chicos a veces interpretan que la integración es colocar lo que en el párrafo, las dos primeras líneas, voy a hablar de la logística, y las dos últimas líneas hablo de la competitividad, y ya estoy integrando. No. La idea es que en un solo párrafo se note de manera sólida lo que es la integración o la importancia que es entre un concepto y otro. Y si nos damos cuenta, si nosotros juntamos todos estos 3 párrafos en uno solo, ya llegaremos a un párrafo sintetizante, porque partimos de ideas secundarias para generalizar una idea, para llegar a una idea general, ¿ok? Y la conclusión, como es nuestro peculio intelectual, no iría con citas porque es lo que estamos aportando nosotros, ¿no? Y ahí está el mayor aporte también de un investigador. ¿Bien? Ese con respecto a la primera técnica. Otra técnica vendría a ser, por ejemplo, a partir de la ordenación de ideas, ¿no? Para ello, por ejemplo,
se pueden formar bloques, por ejemplo, sobre un tema determinado o sobre una idea que tengo un tema y lo puedo partir en varios subideas y con ellas voy armando bloques de posibles temas que pueden encajar o se pueden relacionar con ese tema, ¿no? Y voy armando bloques y estos bloques van a convertirse en futuros párrafos de mi redacción. Bien, futuros párrafos de mi redacción. Bien, no olvidar que acá, cuando nosotros redactemos o cuando ustedes redacten, hay que poner mucha atención a las conexiones entre los bloques, ¿no? Es decir, los conectores que podemos tener. Inclusive, información que puedo extraer de un bloque 1, la puedo relacionar con un bloque 2, un bloque 3 y pueden formar párrafo. Puede ser que un solo bloque lleve un párrafo o puede ser que integre los bloques para formar un solo párrafo entre ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea con esta técnica de formar bloques. Primero tener ideas de bloques y luego con estos bloques armar un párrafo o cada bloque independizarse en un solo párrafo, ¿no? Esto dependiendo de cómo ustedes lo puedan plasmar. Algo también importante acá es algunas recomendaciones con respecto a los tiempos verbales, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, acá se recomienda usar para las publicaciones científicas se recomienda usar el pasado, ¿no? O el pasado reciente, ¿no? En este caso, tenemos un ejemplo. No se recomienda, por ejemplo, en introducción, Simon, 1956, describe la racionalidad. Lo recomendado es, Simon, 1956, describió la racionalidad, ¿no? Y en fin, y hay otros ejemplos más que tienen que ver con esto de los tiempos verbales. Luego, tenemos la concisión en el lenguaje. Acá nos va a ayudar a dar claridad y sobre todo precisión en lo que respecta a cuán amplio viene el texto que se puede dar, enfocar la idea, ¿no? Por ejemplo, algo prolijo, ¿no? Algo muy largo, muy extenso en idea, ¿no? Que puede ser basado en el hecho de que, ¿no? Lo dejas abierto, ¿no? Para que se extienda de repente el panorama o el enfoque que podemos dar, pero podemos ser más concisos, más precisos, ¿no? ¿Por qué? De frente, ¿no? En nuestros días, no, ahora, tal, y podemos sintetizarlo y ser muy puntual en ese aspecto. ¿Sí? Con respecto a otra forma de alcanzar esta concisión, esta puntualidad, esta concretud, es evitando expresiones ambiguas, ¿no? Por ejemplo, algo ambiguo, ¿no? Pretendemos llevar a cabo una investigación. Pretendemos, o sea, puede ser o no. Entonces, no queda claro, ¿no? En caso, por ejemplo, en esta queda la explicación, ¿no? La intención se da por supuesta. Hay que informar de lo que se hará. Un poco que estás detallando o ampliando cosas, ¿no? De frente hay que ser lo más puntual posible, ¿no? Realizaremos una investigación sobre tal, ¿no? Entonces enfocamos ahí, ¿no? Tenemos que ser más concreto en expresar lo que vamos, o lo que se va a redactar y no llevarlo a ciertas ambigüedades, ¿no? Otra forma también de imprecisión es el uso de los pleonasmos, ¿no? Por ejemplo, los dos fueron iguales. Los dos fueron iguales. Entonces, si los dos fueron iguales, ¿qué se está explicando, detallando o algo, ¿no? O sea, un total de 50 participantes. Un total de 50 participantes. Entonces, un total de 50, entonces puede ser que son más, ¿no? Entonces, de frente, lo correcto sería 50 participantes o fueron iguales, ¿no? Entonces, evitar estos tipos de pleonasmo. Y por último, también hay expresiones coloquiales, ¿no? En que se deben también tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, expresiones como la mayoría, ¿no? Entonces, depende de ser más técnico, la mayor parte, ¿no? Casi todos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ser más académicos en nuestra redacción. Evitar el antropomorfismo, en la cual esto nos va a permitir llevar lo siguiente. A veces damos vida a ciertas cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, el experimento demuestra que, ¿no? Significa que nos va a llevar a cierto ánimo de que esto está generando, tiene una forma de poder expresar algo que de repente por sí mismo puede generar cierta vivencialidad, ¿no?
Entonces, de frente hay que ser más preciso en eso. Entonces, a través del experimento demostramos que, ¿no? Por ejemplo, la revisión de la literatura pone de manifiesto que, entonces debería ser lo correcto. Un ratito, por favor, no lo... Ah, ok. Muy bien. No lo... ¿Sí me logran escuchar, por favor? Sí se escucha, sí se escucha. Sí Ok, se escucha. bien. Ya, entonces, en este ejemplo, ¿no? Sería la revisión de la literatura pone de manifiesto que, entonces lo más preciso sería, de la revisión de la literatura hemos extraído la conclusión de que, tal, ¿no? No da toda la importancia solamente a, a la revisión de literatura se pone de manifiesto, sino que por sí sola, ¿no? Sino que había un análisis y eso es lo que tenemos que resaltar. Se extrae tal, conclusión tal, ¿no? Bien. No sé si logra ver lo compartido. Sí se ve, se quedó en el antropomorfismo. Ok. Bien, vamos a ver otro tipo de párrafos. Por ejemplo, este es un párrafo para poder elaborar un antecedente, ¿no? Rescatar eh, la parte clave de lo que trata esta investigación, qué diseño de investigación utiliza, cuáles son, por ejemplo, su población o muestra, qué objetivos plasmó y qué conclusión llegó o qué resultados principales o relevantes tiene este antecedente, ¿no? Para una discusión, modelo de discusión, por ejemplo, todo este párrafo está estructurado en función a 5 aspectos claves, ¿no? Empezando con el objetivo de la investigación. Este objetivo se va a relacionar con la teoría recolectada a través de los antecedentes, con los resultados obtenidos en la investigación, con algunos antecedentes que están en concordancia o discordancia, y al final una explicación de ello, ¿no? También es una forma de poder construir párrafos, ¿no? Y si damos cuenta, por ejemplo, ahí tenemos ya 2, 3 autores que están dentro de este párrafo. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre la matriz un poco para poder dar cierta formalidad. Ahí sí, te dejamos, Gran, para que puedas explicar esas partes, por favor. Sí, gracias, Marlon. Sí, por favor, si le puedes dar 2 atrás. Profesora Alicia, si nos puede hacer un refuerzo respecto a cómo se debe declarar un antecedente. Bueno, sí. Un antecedente, hay hasta 3 formas de cómo nosotros debemos de presentarlo. En este caso, está haciendo una presentación de un antecedente empezando por una cita narrativa, es decir, estamos dando énfasis al autor. Posteriormente se indica el año en el que se ha realizado la investigación. Ya no es necesario que nosotros en esa parte indiquemos el título de la investigación, pero sí el objetivo. Otro de los componentes que nosotros debemos de incluir sí o sí es algo de lo que nosotros encontremos en la parte de metodología. Puede ser tipo, diseño de investigación, técnicas, instrumentos, población, muestra. De forma tal que quede tan clara para que cualquier persona cuando lea pueda entender de lo que se trata. Y posteriormente los resultados y la principal conclusión. Esa es una forma de presentar un antecedente. Sin embargo, nosotros también podríamos hacer antecedentes agrupando siempre y cuando tengan alguna coherencia entre el método que han empleado, los resultados que han obtenido o también discrepancias, ¿no? Este es uno de los ejemplos, el más común que nosotros debemos de empezar en ese nivel a tratar por lo menos de practicarlo y presentarlo con todos los componentes. Y se pueden dar cuenta, no es necesario que sea tan extenso la forma de presentar. Bien, por favor, siguiente. Bueno, en cuanto a discusión, nosotros en esta parte también sí debemos de tener en cuenta una forma de presentarlo. Por ejemplo, si planteamos el objetivo que ya desde un inicio se había planteado,
Se debe empezar siempre por el objetivo general. Para el ejemplo, se está presentando el primer objetivo específico, planteamos qué era lo que se buscaba en la investigación. Posteriormente, alguna teoría que desde ya debe estar alineada a lo que nosotros hemos desarrollado. Posteriormente a ello, nuestros resultados, los resultados que se hayan encontrado y, bueno, posteriormente los antecedentes. Ahí nosotros es lo que generalmente indicamos siempre que se hace la triangulación, es decir, la teoría, los resultados y los antecedentes. Y terminamos dando una explicación. Muchas veces esa explicación debe no solamente quedar allí, es decir, ver si hay alguna relación, alguna diferencia, sino también debemos dejar en claro qué es lo que faltaría si es que es necesario seguir haciendo otra investigación referente al tema, de forma tal que cualquier persona también podría indicar al leer la parte de la discusión, decir, acá tengo un tema de investigación. Ya. Doctora, acá yo quería hacer una consulta justamente en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la discusión, ¿se tiene que hacer un párrafo? ¿Es la construcción de un párrafo para la discusión o una discusión me puede tomar varios párrafos? Una discusión no es solamente un párrafo, son varios párrafos. En la forma como la persona que está investigando y está presentando el trabajo, debe hacerse mínimo un párrafo por cada objetivo que nosotros nos hemos planteado. Como le había indicado, empezando por el objetivo general. Y al final incluso podríamos nosotros, si es que no hacemos la explicación de los vacíos que hay referente a lo que hemos investigado o los problemas que hemos tenido, podríamos al final de cada uno de los párrafos de discusión dejar en claro qué es lo que estaría pendiente para una próxima investigación. Perfecto. Doctora, esto tiene que ver, por ejemplo, con un ítem en la rúbrica, justamente a los estudiantes les mencionan, tienes que identificar por ejemplo, cuáles han sido los limitantes y también las implicancias. ¿Esto podría encajar en la explicación o tendría que hacerse aparte? Como le había indicado, son dos formas como hacerlo, si uno lo hace párrafo por párrafo o al final se hace en un párrafo, ¿no? Eso ya depende del criterio del investigador y del asesor también. Ok, muchas gracias, doctora. Continuamos. Por favor, si puedes pasar. Bien. En esta matriz, como estamos viendo nosotros, algunos investigadores mencionan que seguir o parametrarse a una plantilla como que no genera quizás o emerge mejor o fluye mejor el nuevo conocimiento. Sin embargo, pensamos que desde el punto de vista metodológico deben existir o el que redacta, al menos el principiante, debe conocer cuáles son los elementos que componen cada sección de lo que se está escribiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos presentando nosotros una matriz de redacción que es un primer paso para para redactar a partir de la orientación que esta matriz da, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la rúbrica que nosotros tenemos de introducción de la revisión sistemática, nos habla de la justificación y el objetivo. No nos dice más. Sin embargo, a partir de esta matriz de orientación para la redacción, nosotros sabemos que ya la justificación se descompone en importancia del objeto de estudio, revisión de antecedentes, definición de las variables e integración de las mismas. Y eso vendría a ser el ítem justificación. No se trata solamente de colocar una justificación como pensábamos, no. Es la justificación que involucra todas esas secciones. Y estas secciones tienen subsecciones, es decir,
Deberíamos redactar un párrafo donde se declare la importancia del objeto de estudio, un párrafo donde se describe el contexto de cómo se viene desarrollando ese objeto de estudio, otro párrafo para evidenciar cuál es ese comportamiento de las publicaciones que tiene ese objeto de estudio. Y hasta ahí, por ejemplo, tenemos 3 párrafos identificando la importancia. Y es que hablar de justificación también es hablar de importancia. También tenemos, por ejemplo, otra sección que es la revisión de antecedentes. En una revisión sistemática también se debe declarar al menos un párrafo en donde se redacte que se encontraron antecedentes y cuáles son esos vacíos de esos antecedentes, que son investigaciones parecidas a la que estamos haciendo, o sea, son otras revisiones, en donde nosotros vamos a encontrar esos vacíos. Declarar ese vacío también a partir de ello, estoy justificando mi revisión. Y debo terminar la justificación como sección grande, definiendo las variables e integrándolas si son 2. Pero la introducción no acaba ahí. La introducción debe acabar redactando un párrafo indicando el objetivo a partir de esos vacíos que yo he encontrado, relacionándolo con lo que yo quiero escribir, ¿no? Y en ese párrafo también irá la pregunta de investigación. Entonces, hay que darnos cuenta que si en la rúbrica solamente dice justificación y objetivo, no solamente es declarar la justificación, sino más bien, como ustedes están viendo, existen elementos adentro y secciones y subsecciones que deben ser desarrolladas. Siguiente, por favor. Sí. No sé, profesora Nancy, no sé si nos apoya en esta parte del método. Bien, muy buenas tardes. Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. El capítulo 2 o la sección 2 es el método, es decir, el proceso, la forma de cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando esa revisión sistemática. ¿Ello qué implica? Vamos a redactar cada proceso desde la delimitación del tema de revisión sistemática. Luego continuamos con la búsqueda y selección de textos, ya sean artículos de revisión sistemática, artículos de investigación primaria, ¿no? Aquellas investigaciones que son directamente publicadas en artículos científicos, bajo ciertos criterios. Entonces allí, en esta matriz que ustedes pueden ver que les están compartiendo, hay unos elementos que nos ayudan a redactar esta sección método tomando en cuenta ciertos criterios, ciertas consideraciones. Por ejemplo, la primera parte nos menciona el método Prisma y el problema. ¿Cómo se ha hecho esta selección? ¿No? Vamos a describir en un párrafo el sustento teórico de la revisión sistemática. Método Prisma usar. En este caso, para quienes han utilizado el método Prisma, van a, digamos, a presentar aquellas características particulares de las investigaciones que nos han llevado a seleccionarlos. Respecto a los criterios de elegibilidad, vamos a especificar características de la búsqueda. Ahí vamos a ver nuevamente esos criterios. De repente en algún momento nuestros asesores nos han dicho criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? Como el año en que fue publicado. Si yo estoy haciendo una revisión sistemática de los últimos 10 años, entonces esas investigaciones seleccionadas deben estar dentro de ese periodo de tiempo. El idioma, de repente el lugar,
qué tipos de investigaciones hay sobre ese tema, dependiendo de lo que ustedes vayan a investigar en estas investigaciones, valga la redundancia. También nos pide fuentes de información. Vamos a describir el proceso de búsqueda. Es decir, si hemos ingresado directamente a bases de datos como Cielo, Redalyc, a ver, ahí tenemos también EBSCO, en algunos casos hemos utilizado de repente tesis, ¿no? Hay algunos casos que han trabajado con tesis de repositorios institucionales. De repente han reforzado, han encontrado por ahí un tema de su especialidad que necesitaron de repente un libro de especialidad para poder entender un concepto, poder analizarlo, también hay que mencionarlo. Bien, entonces es importante que podamos identificar ello. Aquí, por ejemplo, a modo de recomendación, hemos encontrado en algunos artículos que consideran a Google Académico como una base de datos. El Google Académico no es una base de datos, debemos identificar eso también. Es muy importante que tengamos claro. Google Académico es un buscador. La biblioteca virtual UPN o de cualquier otra universidad son ventanas de acceso a estas plataformas. Cielo, Science Direct, Redalyc u otras de donde hemos extraído esos artículos. Entonces debemos tener claro todas estas plataformas y la utilidad de cada una de ellas. Respecto a la búsqueda, nos pide también especificar, ahí están los criterios de inclusión-exclusión, lo que estaba mencionando, en un párrafo presenta las estrategias de búsqueda, si hemos utilizado palabras clave, ahí resalto siempre, a veces lo vemos en el formato modo de error, dice palabras claves, el término correcto es palabras clave, hay que detallar qué palabras clave nos han llevado a encontrar esas investigaciones que voy a analizar para mi revisión sistemática. De repente por ahí también utilicé algunas fórmulas de búsqueda utilizando los operadores booleanos, ¿no? AND, en español, y OR, ¿no? Que me han permitido incluir o excluir temas relacionados a mi tema de investigación. Entonces, estas estrategias también debemos describirlas, redactarlas en párrafo. Luego, selección de datos, describir los métodos para la extracción de estos datos. Y hemos visto, el profesor Marlon Valderrama nos ha compartido algunas estrategias de cómo manejar, cómo extraer datos, párrafos que me ayuden a analizar, a delimitar, a sistematizar la información sobre mi tema de revisión sistemática. Entonces, todos estos párrafos, todas estas secciones o elementos que ustedes ven en esta tabla deben ser parte de la redacción del método, sin utilizar subtítulos adicionales. Todo se redacta en párrafo. Bien, eso es lo que quería compartirles sobre métodos. Si hay alguna consulta, si no, doy paso al ingeniero Grant. Gracias, profesora Nancy. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta por parte de los estudiantes. Si no, vamos a continuar. Creo que no hay consultas. O utilizamos la ruleta rusa para preguntas. Bien, creo que no hay consultas. Vamos a continuar, por favor, Marlon. De manera muy rápida vamos a hacer los resultados. En una revisión sistemática, los resultados debemos tener muy claro que existen dos grandes resultados, de manera general. Los resultados bibliométricos, donde se colocan los resultados de las características de los estudios, y los resultados que permiten dar respuesta a las preguntas de investigación o a la pregunta de investigación. Estos resultados en una revisión sistemática se plantean en figuras o tablas. En las notas de las figuras o tablas se deben precisar o describir aquellas cosas que pueden
leerse de forma ambigua, o algunas precisiones de superíndices que necesitan alguna explicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos para qué se usan las notas de tabla. Y ojo, la presentación de resultados implica solamente la descripción y no generar juicios de valor en estas descripciones. Simplemente es una descripción en las notas de las figuras citables. Profesora Alicia, aquí yo sí quería que haga una precisión respecto a ello. Hemos visto que algunos resultados van acompañados de un párrafo. Este párrafo, ¿cuál es la característica que tiene este párrafo que acompaña a las figuras o tablas? Bueno, la idea cuando uno agrega un párrafo a esas tablas y figuras no es repetir el contenido de la tabla o figura, sino más que nada debe ser algo aclaratorio, es decir, si hay alguna abreviatura y alguna fórmula, entonces el fin de esa nota, porque de acuerdo a las normas APA se indica nota, debe ser algo que nosotros estemos aclarando para que tenga una mejor visibilidad, pero no repetir el contenido. Ok, muchas gracias. Continuamos, por favor. Y finalmente viene en la revisión sistemática la discusión, ¿no? La discusión de resultados. Y en este sentido, lo que hay que hacer en la discusión es interpretar y comparar, ¿no? Entonces, la idea en una revisión sistemática es, en primer lugar, ya en esta sección, en estos párrafos, es interpretar la información y luego compararla. Hay un resultado que nos permite ya hacer esta comparación. Si por favor puedes retroceder uno más, Marlon, que es el análisis global de los estudios. El análisis global de los estudios me permite a mí comparar de manera, de manera muy natural, esta tabla del análisis global de los estudios presentada como resultados me permite a mí armar una discusión. ¿Por qué? Porque este análisis global de los estudios lo que hace es clasificar, entre comillas, o catalogar o clasificar por autores y identificar tendencias, ¿no?, que tienen estos autores sobre el tema elegido. Y a partir de ahí, de esa explicación, de ese resultado, ya puedo abordar la interpretación y la discusión de resultados. Continúa, por favor, Marlon. Siguiente. Finalizamos siempre con una conclusión. Como estamos viendo, la conclusión no solamente es decir logré esto, logré lo otro, sino también a partir de, vamos a decir, un párrafo de inicio donde se coloca una pequeña justificación de la revisión y luego mencionar los aspectos importantes que se han analizado, ¿no? Finalmente, se debe redactar las ventajas, desventajas, limitaciones, los desafíos científicos y o tecnológicos que pueden ser superados o que se han identificado y que podrían ser superados. Asimismo, recomendar a partir de esta revisión o de esta investigación que se pueden desarrollar más investigaciones o futuras investigaciones a partir de la que ya se ha desarrollado. Y ahí terminaría la redacción de la revisión sistemática. Siguiente, por favor. Bien, adelante, siguiente. Muy bien, aquí voy a invitar a la profesora Alicia para que nos brinde algunas recomendaciones de manera muy rápida cómo se redactaría la introducción de una tesis. Bueno, sí. En cuanto a la redacción ya de la tesis, nosotros debemos de tener en cuenta ciertas partes también a considerar, ¿no? Por ejemplo, la descripción del problema, que nosotros debemos de hacerlo, siempre nos indican que lo hagamos en forma de un embudo, es decir, empezando de lo general hasta lo particular. Se le recomienda siempre en esta parte que nosotros debemos de considerar algunas organizaciones internacionales que nos den alguna información relevante o en caso contrario también, alguien creo que está levantando la mano. Sí, si hay alguien, por favor, quiere hacer alguna consulta. Creo que no. Puedes continuar. Okay.
como les estaba indicando, es necesario que nosotros tengamos en cuenta esa forma de redactar. Siempre se nos indica y se les indica que deberíamos considerar alguna información relevante, por ejemplo, de alguna organización internacional donde nos dé algún sustento, ya sea numérico o alguna característica en particular de lo que nosotros queremos investigar y cómo se está presentando en el mundo. Posteriormente, también eso es en cuanto a la descripción del problema, como se había indicado. En esa parte siempre también se les indica que debemos de redactarlo coherentemente en tiempo pasado, ¿no? Y en una forma impersonal. Posteriormente hablamos ya de un contexto histórico, es decir, cómo se ha venido presentando el problema desde un determinado periodo de tiempo. Una pequeña reseña. Siempre hay que tener en cuenta también el tiempo, porque muchas veces no estamos hablando, estamos diciendo un contexto histórico temporal, es decir, no historia, no de años muy atrás, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del COVID, no vamos a remontar a una pandemia anterior, no, sino cómo se está presentando. Avance, por favor. Sí, por favor, puedes avanzar, Marlon. Marlon. Bueno, y allí nosotros, para también, como se había mencionado, hablamos de las causas y las consecuencias también. ¿Qué pasaría si este problema seguiría continuándose o presentándose, no? Y por último, ya a partir de allí, nosotros podríamos hacer la formulación del problema de investigación. Hay que tener en cuenta que la formulación del problema tiene que tener una coherencia lógica con el título del trabajo, al mismo tiempo, posteriormente, con la hipótesis y el objetivo, y también con el alcance hacia dónde va la investigación. Para cada tipo de investigación que nosotros realizamos, debemos de formular esta pregunta coherentemente, toda vez que a partir de acá nos guía en todo el desarrollo del trabajo de investigación. Posteriormente a los antecedentes, ya se había mencionado incluso la forma como nosotros deberíamos redactarlo. Debemos de tratar de incluir antecedentes que no tengan una antigüedad superior a 5 años. Es más, en algunas revistas, si es que nosotros queremos presentarlo, nos exigen 3 años como mínimo. Entonces, allí, ¿qué es lo que deberíamos incluir? Escoger si tenemos... estamos trabajando con 2 variables, los trabajos de investigación, los antecedentes, nosotros obligatoriamente deberían contener esas 2 variables. En muchas ocasiones también se exige que esos antecedentes se deba de incluir en el mismo sector en el que nosotros estamos haciendo la investigación, pero todo depende también de las variables de estudio. Las partes que debe de contener los antecedentes y cómo debemos redactarlo, ya lo habíamos mencionado, sin embargo, siempre se indica y se sugiere que lo hagamos considerando una cita narrativa, dando énfasis al autor, el año, el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los principales resultados y por último la principal conclusión. Todo esto, cada antecedente debe de ser presentado en un solo párrafo, de una forma bien concisa, sin necesidad de hablar más allá de lo que no corresponde. Sin embargo, eso no quiere decir que cada uno de los investigadores deben de tener el análisis completo de este artículo, de este antecedente o de esta tesis que nosotros vamos a considerar dentro de nuestro trabajo de investigación. Los antecedentes nos ayudan bastante en el trabajo de investigación, toda vez que nos permiten definir cómo es que lo han desarrollado. Podemos ver técnicas, instrumentos, podemos ver teorías, podemos ver cómo lo han dimensionado, cómo ha sido medido. Muchos aspectos que deberíamos considerar para no caer posiblemente en un error en el desarrollo. También nos da luces, muchas veces tratamos de relacionar o ver causa-efecto de unas variables que nunca se van a relacionar. Es cuando no encontramos esos antecedentes. Entonces, si no encontramos un antecedente, podría ser una investigación exploratoria, podría ser, pero generalmente no es el caso. ¿Puede avanzar, por favor? Bueno, la segunda parte que nosotros deberíamos considerar también es el marco teórico.
Siempre, como ya se les había indicado, mencionando no solamente una o dos definiciones de las variables en estudio. Acá nosotros deberíamos ir a buscar las teorías que dan sustento a cada una de las variables. Además de ello, en esta parte del marco teórico deberíamos ser bien puntuales también, indicando cuáles son las dimensiones que me van a ayudar, me van a permitir medir la variable. Nosotros no podríamos presentar en esta parte del marco teórico, mencionar muchos aspectos que muchas veces no son considerados dentro del trabajo de investigación, pero sin embargo sí podemos presentar las teorías, cómo se han venido desarrollando en un periodo de tiempo de hasta 10 años, cómo es que cada uno de los investigadores nos están aportando, y de repente nos vamos a dar cuenta que hay cambios importantes en cuanto a la definición de alguna variable. Y de esta parte que nosotros estamos considerando, ya deberíamos considerar los trabajos que hemos puesto en la revisión de sistemático, en la revisión de literatura. Entonces, todo va entrelazado. Una vez concluido este marco teórico, muchas veces también, de acuerdo al tipo de investigación que nosotros estamos realizando, deberíamos considerar, o la variable de estudio, también un marco legal, un marco normativo. En el caso de las investigaciones propositivas que ya se vienen trabajando, es acá también donde nosotros debemos de incluir no solamente alguna definición de la variable fáctica, sino también del eje temático, más que nada, para que a partir de allí nosotros podríamos lanzar la propuesta para el desarrollo del trabajo de investigación. Bueno, en cuanto a la justificación, siempre nos indican que debemos de considerar mínimo 3 criterios, pero sería conveniente, como toda una investigación, como es una investigación aplicada en este aspecto, considerar alguna teoría de algún autor. En este caso, el ejemplo que se está presentando es los criterios de Hernández y otros, en el cual nos dan 5 aspectos que nosotros deberíamos evaluar. Es tan fácil redactarlo siguiendo la forma como ellos nos indican, porque simplemente nos limitamos a responder cada una de las preguntas que van adecuadas a los criterios de la justificación para presentar. Y sería conveniente empezar de esa forma, ya que es una forma lógica, ¿no?, de presentar cada uno de estos criterios. Siempre pensando los estudiantes que en esta parte deben de redactarlo ellos, no una vez, sino 2, 3 veces, porque en el momento de una sustentación siempre viene una pregunta relativa a la justificación del trabajo de investigación, porque acá nos indican, por ejemplo, cuál es la relevancia social, la relevancia metodológica que tiene el trabajo de investigación para que nosotros lo estemos presentando. ¿Puede avanzar, por favor? Bueno, posteriormente hay que tener mucho cuidado en la redacción de los objetivos del trabajo de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Como les había indicado, todos están entrelazados al tipo de investigación. Muchas veces nosotros redactamos unos objetivos y cuando ya estamos en el desarrollo del trabajo de investigación nos damos cuenta que hemos hecho más de lo que habíamos presentado. Entonces, siempre se les sugiere, si existe más, regresa y retroalimenta y reformula esos objetivos, pero si es de menos, no, trata de alcanzar lo que te habías propuesto. Entonces siempre hay que tener cuidado en esta parte cuando nosotros estamos desarrollando el trabajo de investigación. En cuanto a la hipótesis, de acuerdo al esquema como se está trabajando, solamente debemos de presentar una hipótesis, la hipótesis científica, no las hipótesis estadísticas ni tampoco las hipótesis específicas como generalmente uno tiende a escribir, no. Cuando ya en el proceso, si es que la investigación lo amerita y nosotros tenemos toda la información necesaria para hacer la contrastación de la hipótesis, presentaremos las hipótesis estadísticas. Mientras tanto, en esta parte, en la primera parte de lo que es el informe de tesis, no deberíamos presentarlo, solamente a nivel de hipótesis científica. ¿Puede avanzar? Bien, gracias. Gracias, profesora doctora Alicia. Hemos abordado justamente la introducción. Ya no seguimos con el método, toda vez que el método ya tiene algunos, está ya pauteado el desarrollo de la metodología y de los resultados. Quizás podemos abordar la metodología, los resultados y la discusión en otra reunión. Sí, nos interesaba muchísimo
que ustedes conozcan que la introducción que contiene el estado del arte a veces parece complejo. Sin embargo, con una estructura de redacción, esto puede permitir que el estudiante esté más cerca a elaborar este estado del arte, ¿no? A través de una ayuda didáctica que sería una matriz de redacción. Bien, estimados amigos, no sé si hay alguna consulta ya para finalizar nuestra sesión. El ingeniero Víctor Dávila ha mencionado por ahí que tienen que registrarse. Ahí está, justamente el ingeniero Víctor está compartiendo un enlace para que ustedes puedan registrarse. Y bueno, por nuestro lado, agradecer a la Facultad de Ingeniería, a la persona del ingeniero Víctor Dávila, por darnos este espacio y poder permitir siempre colaborar con todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Alicia, Marlon y Nancy. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero Grant? Buenas tardes a todos los miembros del equipo de metodólogos de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Bueno, brindarle nuestro agradecimiento y bien a los asistentes también. Muchas gracias, chicos, por su interés en estos temas. Esperamos que sea de beneficio para ustedes y ya en una próxima capacitación o reunión que se esté organizando, nuevamente les vamos a estar comunicando y esperamos pues nuevamente contar con su presencia. Eso es todo. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.